Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. San Juan capítulo 4, versículo 43. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él, y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: Si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: Vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle, y le informaron diciendo: Tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: Ayer, a la hora 7ª, se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermano, el domingo pasado habíamos compartido el encuentro que tuvo Jesús con una mujer samaritana. Y ya viendo muchos textos bíblicos podemos darnos cuenta que lo que Dios nos quiere enseñar a través de los relatos que salen en San Juan es acerca de la redención que Él quiere hacer con su pueblo perdido y descarriado, con su pueblo que se había asimilado entre las naciones, que había dejado su pacto, había dejado su ley y había vivido conforme a la costumbre de este mundo, y que vemos, ¿no?, hoy en día las consecuencias, ¿no? Pero que Dios en su infinita misericordia envía a su Hijo para que vaya en busca de su oveja perdida y los rescate. Y el tiempo estimado, 2 días, que simbólicamente podemos darnos cuenta que son 2000 años, que Jesús está buscando, recogiendo sus ovejas perdidas. Amén. Y entre eso nos está buscando a nosotros también. Los últimos ya tiempos, los últimos ya, ¿no? Está buscándonos también a nosotros. Y es importante cómo Jesús le contestaba a esta mujer. Vamos a volver a recordar esta charla que tuvieron aquí en capítulo 4, el versículo 22, cuando Jesús le dice la adoración que ellos tenían. ¿Cómo una persona puede adorar a Dios? ¿En qué estado tiene que estar para poder adorarle a Dios? ¿Será que nosotros realmente le estamos adorando a Dios? Vamos a ver. El versículo 22, capítulo 4, 22, dice: Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y esto es muy importante entender. Jesús le dijo a la samaritana: ustedes adoran lo que no saben. Imagínense en este tiempo, en este estado, cuánta gente se encuentra adorando lo que no saben, haciendo cosas que no entienden, imaginándose que están sirviendo a Dios, pero totalmente están sirviendo al mundo, a las naciones, a las costumbres del mundo. Muchas personas tal vez con sinceridad de corazón están haciendo esas adoraciones, pero ¿cuál es el problema? No saben. Una de las cosas que Dios dijo en su palabra en Oseas fue que su pueblo había perecido porque le faltó conocimiento. También el mismo Oseas dice que sacrificio y ofrenda Él no quiere sino conocimiento dar a su pueblo. Que su pueblo tenga entendimiento, conocimiento de su verdad. Si el pueblo no puede tener el conocimiento de las cosas, de la palabra, ¿qué es lo que va a adorar? ¿Cómo le va a adorar? Solamente con emoción
o con ignorancia. Y eso produce muchas veces desgaste, tristeza y amargura, porque está adorando cosa falsa. Está poniendo su esperanza en algo falso. Y así o no así. Entonces es igual, una persona que pone esperanza en algo que no le va a dar resultado, ¿cuál es el final? ¿Cómo uno se siente después? Por ejemplo, algunos que hacen un trabajo exagerado para cobrar el fin de semana o el fin de mes y después no hay nada. ¿Cómo se siente? Terrible. De la misma manera, hay muchas personas que están ahora adorando, esperando al final recibir un galardón, un premio, y qué sorpresa se van a llevar. Qué triste es eso. ¿Por causa de qué cosa? Por causa de que no tenían la verdad, conocimiento. Y fíjese lo que le dice Jesús. Jesús dijo a la mujer, créeme, 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la mujer que venía de los judíos? La salvación viene de los judíos, porque los judíos, no es que los judíos eran muy buenos ni muy espirituales, pero los judíos durante muchos años habían conservado la escritura, la palabra, la verdad. Esa es la verdad. Y si una persona tiene la verdad, puede conseguir la salvación. Si conoce la verdad, si escudriña la verdad, entonces ¿con qué corazón va a estar adorándole a Dios? Con verdad. Y que ese espíritu es el poder que Dios le da en su corazón. Es la esencia de Dios en su vida. Es Dios en su corazón. Entonces esa persona va a tener una certeza de su adoración. Y Dios dice que tales adoradores busca que le adoren, que tengan entendimiento de su palabra, porque su palabra fue inspirada por su espíritu. ¿Me entienden? Entonces hoy en día las personas le adoran por emoción, por sentimientos, por conocimiento, pero no entienden su palabra, no entienden su verdad. Entonces es difícil que le adoren como Jesús quiere. Él dice acá el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, versículo 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si una persona no tiene la manifestación de Dios en su corazón, ¿cómo le puede adorar a Dios? ¿Y cómo puede tener? Algunos me preguntan, pastor, decime cómo puedo tener la manifestación de Dios en mi corazón. Vos me decís las cosas, pero decime cómo. Y ahí está, con la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra. ¿Y cómo puedo tener la palabra? Sí, la fe viene por el oír la palabra de Dios. En el caso del predicador, el pastor, ¿qué es lo que el pastor puede brindarle a los oyentes? ¿El espíritu o la verdad? La verdad. El espíritu no puede usted exigirme. Pastor, dame ese espíritu. Yo no tengo ese espíritu. Eso sí o sí tiene que venir de Dios. Es un don, una manifestación de Dios. Entonces la persona, supongamos, yo quiero ese espíritu de Dios en mi vida, para adorarle con espíritu. ¿Qué necesita entonces? La palabra. Precisamente eso es lo que muchas personas rechazan. No, porque no viene el espíritu de Dios en mí. Directamente quieren ya un espíritu así que la haga bailar, que la haga hablar en lengua de tartamudo, como habíamos leído la pasada. Por eso, importante el oír. Mientras van oyendo, el corazón de Dios va uniéndose a nosotros. ¿Qué es lo que esta mujer estaba haciendo con Jesús en este momento? ¿Qué estaba haciendo? Estaban conversando. Acá no se ve nada extraño, solamente ella vino a buscar agua y él estaba sentado y conversaba. En una conversación empezó a cambiar el ambiente. El corazón de esta mujer empezó a recibir ese espíritu. Quiero leer una parte de la Biblia para confirmar esto. Ezequiel capítulo 37. Fíjense lo que dice ahí. Esto que ocurre con la mujer samaritana es el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37. ¿Y qué dice en Ezequiel 37? Vamos a ver. Jesucristo estaba cumpliendo una profecía. Ezequiel 37, vamos a leer el versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjense que Dios le muestra en visión a Ezequiel, al profeta Ezequiel, un profeta que estaba en cautiverio, le muestra un valle lleno de huesos secos. Cuando nosotros vemos huesos secos, ¿en qué viene en nuestra mente? ¿Qué simboliza eso? Un lugar de muerte. Cuando ven en las películas de terror, no se suele ver huesos, acá hubo muerte, acá hubo... Entonces cuando ustedes ven huesos así ya se le viene un terror, muerte.
Entonces imagínense, ahí no me imagino, ¿no? ¿Cómo le habrá mostrado a Dios? Si haría película, yo haría así todo así, niebla, así, ¿no? Todo oscuro y un montón de huesos así. Y Ezequiel con terror, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Empieza a hablarles a estos huesos. Empieza a profetizarles. ¿Qué es profetizar? Empieza a transmitirle mi verdad, mi palabra a estos huesos. ¿Y para qué? ¿Qué dice ahí? Versículo 4, ¿no? Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense que primero, ¿qué le dijo Dios a Ezequiel que haga con los huesos? Profetiza. ¿Qué es profetizar? Háblales. Diles mi verdad. Diles mi palabra. Ese es el mandato para Ezequiel. ¿Y quién se va a encargar de darle el espíritu? Dios se va a encargar. Dios va a hacer que su espíritu venga en ellos y vivan. Así Dios le habló. El versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Hubo un temblor, dice, un terremoto. Y empezaron los huesos a unirse. Lo que parecía imposible empezó a hacerse posible. Los huesos empezaban a vivir. Continuemos leyendo. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Dios le estaba diciendo que le llame, le clame, pida a ese espíritu que sople en ellos de los cuatro vientos para que vivan, para que empiecen a tener reacción, empiecen a manifestarse. Sigamos, versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué dice el versículo 10 que hizo Ezequiel? Profetizó. Ese es el trabajo del profeta, del predicador, del que da el mensaje, hablarle a las personas. Y después Dios hace el siguiente trabajo. Después, versículo 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese es el corazón que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Nosotros hemos perdido la esperanza, estamos perdidos. Se acabó la esperanza para el pueblo de Dios. Pero Dios está dando una profecía. No, yo voy a enviar mi palabra y mi palabra va a hacer que ustedes vuelvan a vivir. Esto es lo que estaba ocurriendo en Samaria, en Sicar. Sicar, tierra de borrachos, tierra de falso. Sicar simboliza borrachera y falsedad. Zona de falsedad y borrachera. Esa es. La gente que vive en falsedad, en borrachera, es porque ha rechazado los mandatos y palabra de Dios. Entonces, ¿cómo normalmente ellos piensan que está su estado espiritual? No, ese desastre mal hace el mundo, ese ya nace ponjabeima. Yo ya no tengo más solución en esta vida, yo ya estoy acabado, ya terminó. Caña mantener la solución. Caña o vivir así en droga, vivir en pecado, ya parece que ya no tiene más solución, parece pereció nuestra esperanza. Dios se olvidó de mí. Yo ya no tengo más solución. Así está viviendo la gente que está viviendo en ese lugar. Pero cuando llega la voz de Dios, cuando llega la palabra de Dios, empieza a haber cambio en su vida. La palabra tiene ese poder para transformarle. Eso es lo que está ocurriendo acá. El versículo 12 dice, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová.
nos va a devolver nuestra tierra. Significa que este pueblo, ¿dónde estaba? Perdido, esparcido, sin esperanza, sin solución en su vida, por causa del pecado. Pero cuando llegó la esperanza, llegó la luz a sus vidas. Esto es lo que estaba ocurriendo con la mujer samaritana. ¿Esa era esa región o no? La región que se habían apartado, que se habían descarriado, que habían dejado a Dios. Dios estaba retornándole. Bueno, volvamos a San Juan. Esta era la charla que Jesús tenía con esa mujer. Le estaba dando, una vez más, esperanza. Por eso esta mujer después cambió su vida, dejó su cántaro, empezó a testificar. Tal vez ella no tenía mucha sabiduría, mucha inteligencia, pero ella, ¿qué fue? Hizo. Testificó. Esta persona me conocía. Esta persona, ¿quién era yo? Sabía que yo estaba ya desastre, sin esperanza. Este es el Mesías. Vengan, véanle. Una persona cuando empieza su vida a cambiar, lo primero que hace es manifestar ese cambio a los demás. Y querer que ese cambio llegue también a otras personas. Esa es la primera manifestación que tiene. Con el cambio de su vida, es gran obra de Dios está haciendo ante las demás personas. Amén. Pero bueno, después, en el versículo 36, dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Esto es muy importante, acá habla de cultivo, y esto es algo que nos revela algo importante. Y cuando yo leí y profundicé esto, me puse a pensar. A Jesús le dijeron, maestro, come. Y él dijo, no, yo ya estoy saciado, he comido ya. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Por qué nosotros nos reunimos a las 12 o a la hora de cenar a comer? Porque queremos continuar, porque queremos seguir andando, seguir viviendo. Para Jesús, ¿cuál era el objetivo y el propósito de continuar y de seguir viviendo? ¿Cuál era? Hacer la voluntad del Padre, cumplir con la voluntad del Padre. Como hijo enviado de Dios, él tenía esta misión. ¿Y qué es lo que le hace entender acá a sus discípulos? El versículo 36 que leímos. Y el que ciega recibe salario. ¿Ciega qué significa? A ver si me dan una palabra más sencilla. Recoger, ¿no? Recoger. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Así está hablando. Entonces, ¿qué tipo de ciega es lo que está haciendo esta persona? No es simplemente ir a recoger algunas cosas por ahí. No, está preparando para la eternidad. Está preparándose para la eternidad. El trabajo que está haciendo tiene un salario eterno. ¿Me entienden? El trabajo que está realizando de cegar, de recoger lo que Dios había preparado, tiene un salario eterno. Entonces, ¿quién haría este trabajo? ¿Quién quisiera hacer este trabajo? ¿Quién quisiera cegar para tener como salario la eternidad? ¿Quién pudiera hacer este trabajo? ¿Quién quisiera hacer? Al que le interesa la eternidad. ¿Sí o no? Al que quiere ser parte de la eternidad. Pero si yo no tengo interés de la eternidad, si yo quiero un salario temporal, donde me vaya bien, donde viva bien, donde camine bien, entonces ¿para qué me voy a meter en este tipo de cosas? No es mi deseo, mi ambición, la eternidad. Con tal de que acá viva bien, acá no me falta nada, acá tenga todo lo que quiera, ya es para mí suficiente. Esto es muy importante entender. Y fíjese lo que le dice Jesús después. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. ¿Y quién es el que siembra? Jesús. Por eso vamos a ir a San Lucas capítulo 8. Esto tenemos que confirmar. Vamos a ver qué significa sembrar. ¿Qué es sembrar? Lo que Jesús siembra, ¿sería importante recoger? ¿O no? Jesús ha sembrado, está sembrando, y sería importante recoger lo que Él ha sembrado. No, tengo muchas cosas temporales que hacer, que estar sembrando cosas que Jesús ha dejado por ahí. Bueno, fíjense, capítulo 8 habla de la parábola del sembrador.
¿Y quién es el sembrador? El Hijo del Hombre es el sembrador. Bueno, bien lo que dice, vamos a ver desde el versículo 9, cuando ya él explica toda esta parábola y sus discípulos le preguntan. Versículo 9, capítulo 8, versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Estaban bien curiosos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos quiere hablar? San Lucas, capítulo 8, versículo 9, 10. Y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Atiendan muy bien. ¿A quiénes se les revela los misterios del reino de Dios? ¿O a las multitudes? ¿Nosotros a qué estamos llamados a ser? ¿Multitudes o discípulos? Yo quiero ser multitud, ¿no? Porque es más fácil de ser multitud. Discípulo, y tú, discípulo. Multitud de esa puta. Bueno, entonces, está bien. No se te va a ser revelado entonces los misterios del reino de Dios. Te vas a quedar siempre en la duda. Ahí nomás, como el montón. Pero los que están decididos a ser discípulos y quieren pasar un paso al frente más, se les va a revelar los misterios del reino. Ahora se dan cuenta por qué muchas personas no pueden entender muchas cosas, porque se quedaron en un nivel nada más, porque se quedaron con la multitud, con la masa. Ahí en una congregación de 5,000 miembros, ahí están, ahí gritando nomás, yo soy parte de la multitud. Así se quedan ahí nomás. No quieren ser discípulos. El discípulo tiene que ir más adelante, ¿o no? Tiene que caminar más. No puede estar, no, y ustedes no, ore al frente, no quieren venir más, no, gracias. Ese es el multitud. ¿Me entienden o no? Bueno, continuemos. Versículo 10, ¿no? Y a vosotros he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué a ellos así? ¿Por qué a ellos no quiere Dios que no entiendan? Porque ellos no quieren pasar al grado de discípulos. Ellos quieren decir, a ver, explica un poco de qué se trata esto. Hasta ahí nomás. Espérate, Dios. No, parábolas nomás, vamos, ¿para qué vamos a complicar la vida a esta persona? Vamos a contarle un cuento. Si por ahí la parábola le abre el entendimiento, entonces bendito. Pero ¿para qué le vamos a sacrificar haciéndole entender muchas cosas que le va a pesar en el corazón, que le va a doler? Mejor no. No le compliquemos la vida a las personas, que disfruten nomás esta corta vida que tienen en este mundo. Mejor. Así Jesús pensaba. Jesús no era que andaba echando maldiciones. Maldito ustedes, van a ir al infierno por no escuchar mi palabra. La ira de Dios va a caer. ¿Se acuerdan cuando a unos discípulos le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos y que caiga fuego sobre esta gente? Jesús, ¿qué le dijo? ¿Qué es lo que ustedes están hablando? Yo no vine a perder almas, sino a salvar. Ustedes no tienen mi espíritu, le dijo. Yo no tengo ese deseo de mandarle a la gente a condenar, de condenar a la gente. No. Yo estoy buscando mi oveja perdida. Nada más. Cada persona, ¿se acuerdan que vio Asaf? Asaf, en Salmo 72. Él también envidiaba a la gente que vivía derrochando en este mundo. Ellos viven felices. Se burlan de Dios, critican a Dios y viven felices. Yo sí que pega a Dios a ligar todo el día. No tengo tranquilidad, no tengo paz, hasta que comprendí el fin de ellos. Significa hasta que Dios le abrió el entendimiento. Hasta torpe, ahí saben, ¿no? Insensato. Fíjate lo que va a ocurrir con esta gente. Y ahí se abrió su mente. Gracias, Señor, tú nunca me has abandonado. Nunca me has dejado. Siempre has estado conmigo. Versículo 11. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Estamos ahora nosotros regando. Después, y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Fíjense lo que está diciendo. Hay algunas personas que son como camino. Llega la palabra, pero su mundo está en otro lado. Su mente está en otro lado. Su interés está en otro lado. Entonces, por más que esa palabra fue dada de parte de Dios para él, pero no pudo aprovecharse, y vino el diablo y le sacó y no pudo obtener la salvación. Estar descuidado, estar distraído, estar pendiente de otra cosa puede ser grave, causa de perder para esa persona que estaba ahí, preparada para que Dios le dé todas las cosas. Ese no se salva, porque no vino con ese corazón de recibir esta palabra. Después, los de sobre la piedra son los que habiendo oído,
reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son un poco diferentes que los del camino. Aparentemente, qué linda palabra, qué bueno, cómo llegó a mi corazón, cómo estaba bien. Pero empieza a haber problemas en su vida, dificultad, y va a ir aporte, ¿no? Ahí poitean después, no, está ese problema, no, va iglesia, le dice a Jata, no, está ese problema. Tengo muchos problemas ahora en la vida para andar pensando en culto, iglesia, ¿qué? Sí. Entonces esa palabra que era lindo, que era hermoso, desapareció, terminó, se secó porque estaba pedregales, no había la raíz, la raíz no podía llegar a la tierra porque las piedras impedían. Y llegaba, calentaba el sol y secaba todo. La dificultad hacía que esa persona que parecía que estaba fiel siguiendo a Dios, un día vos le ves sin interés en las cosas de Dios. Ahí menospreciando, hablando al mundo, sirviendo al mundo, viviendo para el mundo. ¿Y por qué vos no estabas antes en la iglesia? Yo me acuerdo, no, perder tiempo, no, yo tengo que preocuparme por mis cosas. Yo dejé ya eso. A ver, cuando tenga tiempo ahora. Así, su corazón se ve así. Ojo que Dios no quiere que a esta persona vos le empieces a decir, hermano, vos estás mal delante de Dios, Dios te va a castigar. No, así. Si así te responde, bueno, cuando pueda, andate a la iglesia, te esperamos, siempre está abierta las puertas. Hasta ahí nomás puede ser nuestra charla, porque Dios así le está permitiendo. Sí, hay que entender. Después, la que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Acá dice que estos oyen, pero después se van otra vez, yéndose, no sé a dónde es lo que se van. ¿A dónde creen que se van? Al mundo. Viene al culto, viene a la iglesia, viene a la... ¡Ay, qué lindo, qué palabra! ¡Qué gracia de Dios! Termina todo y directo al mundo otra vez, directo a los afanes del mundo. Entonces nunca puede manifestarse nada de Dios en su vida porque realmente su interés es el mundo, es las cosas del mundo, le agrada al mundo. Entonces está nomás acá como amuleto de buena suerte. No, yo tengo que irme a la iglesia porque la iglesia es una bendición, vos ahí te vas y te sale todo bien, Dios te bendice. Pero la realidad de su corazón, su deseo grande está en el mundo y eso ahoga en la palabra. ¿Qué significa? Aunque escuchó, aunque meditó, pero al salir de acá, todos los afanes del mundo ya hicieron que se acabe, que se termine, que no exista nada. Y así vive continuamente. Finalmente el versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto. Fíjense que dice corazón bueno y recto. Para tener corazón bueno y recto, ¿se acuerda cuando Jesús le dice al joven rico que ninguno es bueno sino solo Dios? Después, ¿qué le dice? Los mandamientos, ¿sabes? Todos los mandamientos. Y el que dice, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Está bien, lo ha cumplido, qué bueno. Jesús no le reclama. Entonces, vámonos allá, sígueme. Si has cumplido todos los mandamientos de Dios, ¿qué estás haciendo todavía allá? Vos tenés que estar conmigo, caminando a mi costado, siendo fiel discípulo, haciendo la voluntad de Dios. Vámonos, dale todo a los pobres, tendrás tesoro en el cielo. ¿Así le dice o no? ¿Así le dice o no? Y el que dice, no puedo. Amando este mundo, abandona la palabra. Dejó. Ese no era corazón bueno entonces. ¿Cuál es el corazón bueno? Tiene lo bueno que es. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué dice en la Biblia que es bueno? El mandamiento es justo, santo y bueno. Por eso dice, no hay ninguno bueno. ¿Por qué? El hombre, ¿cómo es? Es contrario a los mandamientos de Dios. Cuando vos pones tu justicia ante Dios, ¿qué es lo que encontrás? Altanería, hipocresía, esas cosas encontrás. Por eso Jesús quería, ven y sígueme, vamos juntos. Entonces, realmente, aunque estaba hablando falsamente, aunque estaba diciendo hipócritamente, todo eso iba a ser corregido, porque estando con Jesús, él iba a poder ser bueno, pero él prefirió el mundo. Corazón bueno y recto, retienen la palabra oída. Fíjese lo que dice ahí, retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. La palabra perseverancia, ¿qué significa? Continúan. Retienen la palabra. ¿Y qué produce el retener la palabra en su corazón? Continuamente se manifiesta las cosas de Dios en su vida. No es que de repente paran como los pedregales o como los espinos. Estos son los que recibieron realmente la semilla y los que tienen
la gracia de Dios. Estos son los que han sido sembrados por Dios. Amén. Bueno, y estos, ¿dónde están? ¿Dónde están estas personas? Están esparcidas. Dios los está buscando. Cuando llega a Natanael, ¿qué dice cuando Jesús le ve? Verdadero israelita. Una persona que realmente está buscando la palabra de Dios. Cuando Dios le envía a Pedro para que se encuentre con Cornelio, ¿qué encuentra en él? Una persona que realmente estaba buscando a Dios. No sabía, pero estaba su corazón buscando a Dios. El eunuco que viene a Jerusalén a buscar a Dios, a ese Dios verdadero, pero encuentra una denominación, una religiosidad, pero finalmente se encuentra con Felipe y puede recibir esta gracia. Dios está buscando. Dios envía a los segadores a recoger lo que Él había preparado. ¿Quién preparó el corazón de Cornelio? ¿Quién preparó el corazón del eunuco? ¿Quién preparó el corazón de Pablo, el corazón de carcelero, el corazón de Lidia? ¿Quién preparó esos corazones? Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba entrando en la tierra de Canaán, ¿cuál fue la primera ciudad que ellos entraron a destruir? Jericó. ¿Qué había en Jericó? Rahab, una mujer quebrantada, una mujer bien labrada, ¿no? Una mujer en que la voz de Dios pudo haber llegado y clamaba por ese Dios. Dios envió sus segadores también a ellos. Eso prepararon los dos espías. Ellos fueron los que fueron y le dieron ese corazón a Rahab. Arrepentite, Rahab, tenés que tener una esperanza. Ellos con ese corazón fueron, no. Ellos ya eso estaba preparado por Dios. Ya Dios había hecho todo. El corazón de los gabaonitas, ¿quién preparó? Dios preparó. Hermanos, los corazones preparados para recibir la palabra, nosotros la hacemos con nuestra buena presentación, con nuestro ímpetu, dándole duro, mazazo. No, nosotros somos solamente segadores. Tenemos que ir a recoger lo que otros han preparado. Amén. El problema es que nadie quiere ocupar este trabajo, ¿no? Este trabajo que tiene salario eterno, salario de vida eterna. Dice ahí, versículo 37, ¿no? San Juan 34, 37. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. A quienes Dios les preparó de antemano para que transmitiesen su mensaje, su palabra. ¿A quiénes? A los profetas, a Moisés, a los salmistas y a los profetas. Y los profetas han estado sembrando la palabra de Dios a lo largo del tiempo, a lo largo del mundo, para que nosotros hoy podamos ir a recoger. Por eso nosotros lo que hacemos al dar la palabra es solamente a hacer ya el trabajo de recoger, de que esta palabra se conecte con el corazón de las personas que Dios ha ido preparando. Amén. Es trabajo ya preparado por Dios. Es sencillo. Nosotros no tenemos que inventar nada. Dios ya hizo todo. A través de sus profetas, sus siervos, ellos dieron su vida, dieron su tiempo, dieron su esfuerzo para que nosotros hoy vayamos y les transmitamos esto. Y esto tenga poder en sus vidas y puedan revivir, puedan levantarse otra vez de la sepultura. Amén. En este contexto estamos hablando cuando de repente entramos en el versículo 43. Y ahí sí ahora sí vamos a poder entender bien el 43, después de haber hablado un poco de esto. Cada cosa que sale en la Biblia tiene un mensaje, ¿no?, que Dios nos quiere dar. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿Dónde estuvo Jesús esos 2 días? Estuvo enseñándole a los samaritanos. Dios estuvo cumpliendo la promesa de que los samaritanos reciban la luz de Dios, lo que estaba escrito en la profecía, de que ellos reciban el Espíritu de Dios y revivan y crean. ¿Qué dice en la Biblia en la última parte? Que ellos creyeron que Jesús era el Salvador del mundo. ¿Por qué del mundo? ¿Qué tiene que ver el mundo con los samaritanos? Ellos pudieron entender, este es el Mesías que va a restaurar a Israel que está esparcido entre las naciones. ¿Me entienden? Ellos estaban conscientes de eso. Por eso ya habían creído. Habían resucitado, ¿no?, de entre los muertos. Eso es lo que ahora Dios está haciendo, esparciendo su palabra entre las naciones. Volvió a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio
de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto habló en Lucas, ¿no? Y Mateo, ¿no? Esto habló Jesús. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Está hablando de la fiesta de Pascua, ¿no? Que Jesús estaba participando en Jerusalén, la fiesta de la Pascua. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. ¿Qué había ocurrido cuando Jesús estaba en Caná de Galilea? En unas bodas. ¿Qué significaba Caná? ¿Se acuerdan? A ver si se acuerdan. Comprará. Comprará. Significa Caná. Comprará. Galilea, la región donde se habían mezclado todas las naciones. Galilea de los gentiles. Según la profecía de Isaías, esa región vería gran luz. Luz se manifestaría en ese lugar. ¿Quién era esa luz? Era la presencia de Jesucristo mostrando la palabra de Dios a ellos y trayéndolo otra vez a la creencia verdadera de Dios. Bueno, esto está explicando que Él hizo una gran señal ahí. ¿Cuál fue la señal? Cambió el agua en vino. ¿El agua que representa en la Biblia? La Escritura, la palabra. Y al cambiar la palabra en vino, el vino simboliza el pacto de Dios con su pueblo. En este caso sería entonces el nuevo pacto, la confirmación del pacto. Dios vino entonces en Caná de Galilea, el lugar donde se habían descarriado el pueblo de Israel en las naciones, donde se habían contaminado, donde encontró también a un pueblo que estaba disfrutando el mundo, que se le había acabado ya la esperanza, a hacer el nuevo pacto, a confirmar el nuevo pacto. ¿Me entienden? Por eso cambió la palabra, el agua, en vino. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón, la palabra inspirada por su Espíritu Santo, ¿en qué se convierte en nuestro corazón? ¿Qué aparece en nuestro corazón? El nuevo pacto. ¿Y en qué consiste el nuevo pacto? Pondré mis leyes en su mente y en su corazón. Y en Ezequiel dice, y haré que andéis en mis estatutos y los guardéis y los pongáis por obra. Así está escrito. Significa que Dios va a empezar a guiar y a dirigir mi vida. Va a cambiar mi vida. Ese es el nuevo pacto. Eso fue la señal en Caná de Galilea, la primera señal. Pero ahora hay otra señal muy importante, que fíjense acá. Versículo 47. Estamos hablando del oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey, una persona muy importante, su hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Acá hay un hombre descendiente o de la realeza, se puede decir así, funcionario de la realeza que tiene un hijo que está a punto de morir, una autoridad grande que tiene un hijo prácticamente moribundo, sin esperanza. ¿Dónde es ese lugar? ¿En qué lugar estamos hablando? Caná de Galilea. Ya ustedes ya cuando escuchan Caná de Galilea ya tienen que entender qué pasó ahí. Ahí vino la mezcla, el hombre se corrompió, el hombre se perdió, el hombre se apartó de Dios. ¿Quién simbolizaría este hijo que está a punto de morir? Que ya está en la última. Hijo de alguien muy importante. ¿Quién es muy importante en la Biblia? ¿Quién es un rey importante en la Biblia? Dios es nuestro rey. Tiene su hijo que está a punto de morir. Necesita un salvador. Necesita que le vuelvan a dar vida. Necesita una señal para que viva otra vez. La voz de Dios necesita que llegue a su corazón para que resucite, para que se levante. Vamos a ver qué dice más. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Así Jesús habló. Por eso, cuando Dios le envió a Moisés, ¿se acuerdan? Cuando Dios le envió a Moisés a Egipto, Moisés, ¿qué le dijo a Dios? ¿Cómo van a creer que yo soy enviado por ti? ¿Cómo van a darse cuenta que tú me envías? Entonces le dijo, ¿qué es lo que tiene en tu mano? Una vara. Échala ahí y se convirtió en serpiente. Tu mano, el otro estaba sana, mételo dentro de tu ropa. ¿Y qué salió? Estaba leproso. Le dio señales. Pero ese era solamente el comienzo, ¿no? Habría más señales, ¿entienden? Había más manifestaciones. Con estas señales, ¿qué era el objetivo de Moisés entre los israelitas? Que ellos se maravillen de las señales, que ellos estén asombrados de las señales.
No, que ellos puedan creer en la voz de Dios. Que ellos puedan creer que Dios, su Padre, viene a rescatarlo. Ha oído su clamor y viene por ellos porque ellos están a punto de morir. ¿Se acuerdan que en la Biblia dice que el pueblo gemía, clamaba y Dios oyó su clamor y le envía con señales para que puedan creer? ¿Por qué este hijo del noble está enviando por Jesús? Porque está viendo estas señales. Este fue el que convirtió el agua en vino. Esa noticia se hizo famosa en la región. Una pequeña ciudad, imagínense que ocurra algo así. Entonces al llegar Jesús ahí es una gran novedad. Vamos a continuar leyendo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Desciende antes que mi hijo muera. ¿Cuál fue la palabra que le dio Jesús? Tu hijo vive. Tu pueblo está vivo. Profetiza sobre estos huesos secos, hijo del hombre. Profetiza y vivirán. Este pueblo no está muerto, este pueblo está vivo. He aquí yo voy a hablar a este pueblo desde los sepulcros y los voy a hacer levantar. Ellos van a revivir. ¿En dónde estamos ahora? ¿En qué región estamos? Región de sombra de muerte. Región donde la gente estaba sin esperanza, sin palabra. Un hijo de un rey, de un noble, de un principal, se estaba a punto de morir. Pero clama a Dios, busca la verdad y Jesús le da la respuesta que toda la persona que está a punto de morir quiere oír. Tu hijo está vivo. Entonces él creyó la palabra que Jesús le había dicho. ¿Cuál es la importancia de lo que estamos hablando? ¿Cuál es lo más importante acá? Lo que dice que hizo este funcionario del rey. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. ¿Cómo una persona tiene que confirmar su adoración verdadera al Padre? ¿Cómo puede confirmar que realmente está siguiendo con espíritu y verdad a Dios? Cuando cree su palabra. Cuando nosotros nos damos cuenta que algunos son falsos adoradores, cuando no quieren aceptar lo que la palabra de Dios está manifestando. No, esta palabra yo no quiero creer. Yo no voy a creer, no. Yo creo solamente en los milagros que Dios me da. Yo creo en las bendiciones que Dios me da. La palabra no. No, muchas palabras. ¿Quién va a creer? Es por eso que la gente sufre. Es por eso que es difícil tener muchas veces conversación con algunos. Porque vamos a hablar, no, palabra, no, vale, te iba a hablar palabras, ese hijo de pata. Algunos así piensan. ¿Cómo Dios va a poder trabajar en la vida de una persona cuando están rechazando su verdad? ¿Qué tipo de espíritu entonces es lo que han recibido? ¿Vamos a oír la palabra? No. ¿Vamos a escudriñar? No. ¿Qué espíritu? ¿Sharecó la Espíritu Santo? No, la Espíritu Santo, Sharecó. ¿Qué espíritu? Espíritu de la potestad del mundo. Espíritu que maneja, te lleva, escuchar la palabra y te lleva al mundo. Entonces esa es la palabra de Dios. O sea, el Espíritu de Dios es, la palabra puede ser dada. Eso no hay problema. Pero el Espíritu que está funcionando en la vida de esa persona, hay mucha posibilidad de que no sea Dios, sino el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. ¿Desobediencia a qué? Pues a la palabra. A esos son desobedientes, que no perseveran en la verdad. Entonces no se manifiesta el poder de Dios en su vida. Él creyó la escritura, la palabra, y su hijo en ese momento estaba vivo. Y es importante lo que dice acá. Miren lo que dice el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Nuevas. Escritura. Buenas nuevas, el evangelio de Dios. Esas son nuevas palabras. Hay una noticia importante que darte, Señor. Hay una cosa importante que debes saber. Tu hijo está vivo. Tu hijo ha revivido. ¿Se acuerdan que la parábola del hijo pródigo? Mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¿Quién sería ese hijo que estaba a punto de morir y que la palabra de Dios hizo que reviva? ¿Quién es ese hijo? Galilea de los gentiles, Caná, zona donde se habían descarriado, se habían perdido, hueso seco. Es el pueblo de Israel. Es su pueblo de Dios, su hijo amado que se había esparcido, que se había contaminado en el mundo,
pero ahora estaba creyendo en su verdad y Dios estaba cumpliendo su promesa de revivirlo. Es un descendiente de los israelitas que se habían perdido. Por eso es importante ver la región en que ocurre esto. ¿Se acuerdan cuando María le dice a Jesús, no tienen vino? ¿Se acuerdan? ¿Qué le respondió Jesús? Mujer, aún no ha llegado mi hora. La palabra todavía no se ha manifestado en el corazón de esta gente. La palabra todavía no está en el corazón de estas personas. Todavía ellos no creen en la voz de mi Padre. Todavía ellos no entienden la verdad que yo les vengo a traer. Pero fíjese lo que dice acá muy importante. Cuando él ya descendía, versículo 51, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. ¿A qué hora había comenzado a estar mejor? A las 7. 7 en la Biblia, ¿qué representa? ¿Alguien ha escuchado una vez qué representa el número 7? Eso para ir, son cabos nomás, ¿no? No vayan a hacer grandes misterios acá. Son pequeños cabos nomás, ¿eh? Perfección, reposo, descanso, tiempo milenial. Ahora estamos entrando en el 7º día, ¿no? El tiempo de reposo, el tiempo donde Dios empieza a trabajar nuestra vida, donde todas nuestras enfermedades, según Apocalipsis, van a desaparecer. Entonces no habrá más dolor, no habrá más llanto. Entonces eso significa 7. ¿A qué hora? ¿A qué hora Dios cumple su palabra? ¿Cuál es la hora de Jesús? La hora en que nosotros empecemos a reposar de nuestras enfermedades. Isaías 53, todas nuestras enfermedades, todos nuestros dolores. También Dios ha preparado para su pueblo un reposo, está escrito en Hebreos, para que descansen, para que termine esa enfermedad, ese dolor, ese a punto de morir termine y se levante. A las 7 tu hijo se curó. Llegó la hora del Mesías. El ciudadano de Caná, cananita pues, ha sido comprado. ¿Sí o no? ¿Ha sido comprado? Ha sido comprado por precio. El Hijo del Hombre vino a confirmar el pacto con el pueblo que había rechazado el pacto. Esta vez el pueblo ha retornado a la verdad, ha regresado a la alianza. Entonces se ha cumplido las profecías escritas en la Biblia. Dios a través de San Juan, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que dijo Juan que Dios nos quiere enseñar con esta palabra? Para que creyendo en esta palabra tengamos vida eterna. La eternidad es lo que nos quiere dar. Cada mensaje nos está mostrando la obra redentora de Jesús, ¿no? La salvación tan grande que ha hecho. A pesar de que éramos terribles, éramos desastres, habíamos apartado, hemos visto toda la característica del pueblo. Segunda de Reyes, capítulo 17, ¿se acuerdan? Todas las atrocidades que había hecho el pueblo, todos los pecados que había cometido, peor que otros pueblos. No se puede ni decir los pecados que ha hecho Israel. Pero ¿cuál es el corazón que Dios tenía hacia ese pueblo? Amor, mansedumbre, bondad, misericordia. Eso es lo que Dios tenía hacia ese pueblo terrible y contradictor, dice, que se oponía 100% continuamente a la palabra. Pero Dios le ha demostrado otra cosa y con eso ha ganado su corazón. Amén. Dios así estaba manifestando entonces su trabajo en este lugar. Versículo 53, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó con él toda su casa. Y creyó él, ¿con quién? Con toda su casa. Gran milagro ha ocurrido en este lugar. Una persona vio el poder de Dios. La restauración se llama esto. Dios está restaurando a su pueblo perdido, a su pueblo caído. Esto es lo mismo que está haciendo en este tiempo con nosotros. Nos está volviendo otra vez a su verdad, nos está volviendo otra vez a su palabra, para que volvamos a creer en su palabra y volvamos a tener vida. Y volvamos a revivir a nuestro alrededor, nuestra casa, ¿me entienden? Nuestros familiares, nuestros seres queridos, empiecen a ver la obra de Dios en nuestra vida. Primer punto. Primero, samaritanos, recibiendo la promesa, recibiendo la enseñanza. Segundo, personas que se habían apartado del pacto, se habían mezclado con ellos entre las naciones, la gente de Caná.
Primeramente el agua que se convierte en vino, Dios confirma el pacto y va reviviendo a un ciudadano que estaba por morir. Entonces Dios nos está mostrando, Dios vino a hacer el nuevo pacto para revivirnos y darnos la eternidad y que toda la casa de Israel sea uno. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y termina diciendo, versículo 54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Segunda señal. Muy importante las señales de Jesús. ¿Cuál fue la primera señal? Para no olvidar. La primera señal, ¿cuál fue? El agua convirtió en vino. ¿Qué es el agua y el vino? El pacto. Imagínense qué primera señal hizo Dios. ¿Cuál sería, de todas las señales que hizo, una de las más importantes? ¿Acaso no sería esa? Que la palabra de Dios que Él me dio en mi corazón se convirtió en promesa, en pacto, en unión con Él. Pacto es unión como matrimonio es. Acuerdo. Si Dios hizo un pacto conmigo, su palabra hizo que mi corazón se una otra vez con Él. Primera gran señal. A pesar de que yo estaba en qué estado? Deplorable, ¿no? Estado miserable, estado sucio y contaminado, pero eso cambió, su palabra cambió mi corazón, porque Él esparció agua limpia, y me limpió de toda inmundicia, de todo ídolo, de todo pecado, Dios me había limpiado y había hecho pacto en mi corazón. Segunda señal, a esa persona con que hizo el pacto, le está dando la vida, le ha hecho revivir, le ha borrado su enfermedad, ha hecho que crea la palabra de Dios, y ha hecho que la gente se sorprende y la gente cambie. Toda su casa creyó con Él. Hermano, cuando Dios empieza a trabajar en nuestro corazón, de verdad, nuestro alrededor también empieza a mirarnos diferente. Realmente Dios está trabajando en la vida de esa persona. Realmente yo me doy cuenta que ahora ya habla las cosas de Dios. Hermano, no es el problema quien lleva, si predica bien o predica mal, porque lo que nosotros predicamos está escrito, está ya escrito. Es simplemente que esto funcione en nuestro corazón y creamos que es la palabra y le podemos transmitir a otro. Pero cuando yo tengo dudas, ¿será que es cierto? Yo no entiendo, no, parece que no es lo cierto. Yo es cierto, tengo dudas, entonces jamás voy a poder transmitirle a alguien. Vengan, vean, parece que este es el Mesías, parece que esta es la verdad. Entonces ya cuando le traemos a esa persona la palabra le va a convencer 100%. No, ahora creemos más porque hemos visto lo que Jesús ha dicho. Realmente era cierto lo que nos decía. Está aquí confirmado. Eso es muy importante en el corazón de las personas. Amén. Bueno, hoy hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.